Señoras y señores, amigas y amigos, bienvenidos a el tercer Congreso Internacional de Organizaciones Sindicales de la ciudad de Valdivia, que va a empezar en breve desde el Teatro Lord Cochrane de la Municipalidad de Valdivia. Buenos días, compañeros y compañeras, sean bienvenidos a el segundo día de jornada. Saludar a quienes nos están viendo a través de nuestra página de Facebook del Congreso Internacional de Organizaciones Sindicales y a los medios de comunicación que nos están transmitiendo también a través de diferentes plataformas por internet. Agradezco la llegada del compañero Adolfo Aguirre, quien participará en esta actividad, y de Dustin Julián, que también están presentes para participar e intervenir en un tema bastante interesante, que es las políticas sociales y sus efectos sobre la coyuntura laboral y el mundo del trabajo post-COVID en la región. Tendremos también, por supuesto, la participación de Liliana Sierra, quien es parte integrante de la nueva Escuela Popular y Obrera de Colombia. Sin más, por favor, me gustaría que suban. Dustin, por favor. Y en esta jornada estará a cargo de nuestra compañera Gloria Restrepo, que también pido un saludo, un aplauso para ella, por favor. Buenos días, compañeros y compañeras. Felicitarlos a ustedes por su disciplina, por haber llegado a tiempo, porque era para iniciar a las 9, ¿cierto? Pero bueno, los que no han llegado se la van a perder. Entonces, hoy damos inicio a nuestra primera conferencia. Como ya lo dijo mi compañera, el tema es políticas sociales y sus efectos sobre la coyuntura laboral en el mundo del trabajo post-COVID en la región. La primera va a estar a cargo de Liliana Sierra Herrera. Ella es integrante de la Junta Directiva de la nueva Escuela Popular y Obrera NEPO, es abogada y administradora de empresas en Colombia. Liliana, bienvenida. Recuerda que tienes 45 minutos para tu presentación. Muy buenos días, compañeros. Sea lo primero dar un gran agradecimiento a todas las personas acá presentes, dar un agradecimiento muy especial a la CUT Valdivia por esa acogida tan grande que nos han brindado y esa fraternidad que nos han brindado. Igualmente a las delegaciones que vienen de diferentes países a conformar este espacio académico de formación. Me siento muy orgullosa, los compañeros de Perú, Argentina, España. Me siento totalmente complacida de compartir estos espacios y esas diferentes experiencias en nuestros países. Mando un saludo muy especial a mis compañeros de Sintradian. Yo hago parte de la Junta Directiva de la NEPO, pero también soy dirigente sindical. Yo laboro, soy servidora pública y trabajo en la DIAN, la que es la encargada de la erección de impuestos y aduanas nacionales. Y tengo el gusto de trabajar en la ciudad de Medellín, en la División de Vida Jurídica. Y como servidora pública, tengo el honor de hacer parte de la Junta Directiva de Sintradian, tanto a nivel de Medellín como en la Junta Directiva Nacional. Bueno, creo que es importante
sobre el tema que hoy nos convoca, que son las políticas sociales y sus efectos sobre la coyuntura laboral. Gloria, por favor. Acá. Ok. Políticas sociales y sus efectos sobre la coyuntura laboral y el mundo del trabajo post-COVID en la región. Me pareció importante. Bueno, Gloria, no. Allá. Ya. Ok. Hablarles un poquito lo que corresponde realmente nuestra Constitución de 1991, la cual tuvo un origen muy especial, donde confluyeron fuerzas muy importantes en una época de mucha violencia en nuestro país. Estudiantes, exmilitantes de grupos guerrilleros, en fin, la sociedad en general. Entonces hablamos de la Constitución de 1991, que consagró a Colombia como un Estado social de derecho. No, esto me está jugando mal la cosa. A ver. No, creo que mejor me colaboras, por favor. Ok. Bueno, nuestro artículo primero de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Cuando vemos un artículo de esto pensamos, creo que los colombianos deben vivir muy contentos porque prácticamente aquí se funda lo que es el Estado Social de Derecho, que es la dignidad humana, y que nuestra jurisprudencia ha consagrado como dignidad humana, aparte de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es vivir bien, vivir como quiera y vivir sin humillaciones. El Estado y la forma el concepto y la forma de Estado previstos en la Constitución nos enmarca dentro de un Estado social de derechos de carácter democrático, como ya les había explicado, en forma de república unitaria, descentralizada y una autonomía de sus entidades territoriales y de un régimen presidencial. Bueno, ya más o menos conocen cómo es la forma política de nuestro país, cómo estamos organizados. Pero aún así, a pesar de lo bonito que es nuestra Constitución, hay mucha inconformidad en nuestra sociedad. Solamente me voy a limitar a las últimas protestas desde el 2019 a la fecha. 2019 fue un suceso histórico para la historia de Colombia en tema de protesta social. El estallido social, ese 21 de noviembre, donde todo el pueblo salió a las calles a protestar por tanta injusticia social que hay en nuestro país, por tanta corrupción, por tantas situaciones que nos ha llevado a que haya tanta desigualdad, tanta pobreza, tantas condiciones que no nos han permitido que los colombianos podamos vivir en sana paz. Vemos cómo también matan constantemente, asesinan a nuestros líderes sociales, sindicales, a nuestros campesinos, a todo aquel que quiera hacer frente a una situación que representa una injusticia para cualquier colombiano en nuestro país. Cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad es esa brecha que hay, esas diferencias que se dan entre las oportunidades de aquellos que pueden acceder a una educación, por ejemplo,
mejor educación y más justa, donde las personas pueden prepararse y capacitarse y poder acceder a unos empleos que generen mejores ingresos. Hablamos de ese tipo de desigualdad. En Colombia no todos pueden acceder a una buena educación, no todas las personas por esto pueden acceder a buenos empleos, a buenos salarios. Ahí es donde nosotros hablamos de esa desigualdad tan marcada en nuestro país. Cuando hablamos de pobreza, nosotros hablamos, pobreza no es simplemente no tener dinero, hablamos pobreza de esas carencias que tienen nuestras familias, de esa falta de salud, hablamos de esa falta de alimentación, hablamos también de esa falta de techo, de vivienda, de vivir en unas condiciones, de esa falta de poder acceder a una recreación donde puedan asistir tanto cada persona con su grupo familiar. Hablamos de pobrezas en ese sentido, esa pobreza multidimensional que afecta tanto a las familias, donde en ese momento podemos hablar de cifras de un 6.6 millones de personas que viven en pobreza extrema. Cuando hablamos de desempleo, es esa falta de oportunidades. Cuando hablamos de desempleo, es esa falta de que aunque yo esté preparada y sea una persona profesional y haya podido ir a una universidad, no tengo la oportunidad de acceder a un buen empleo. Eso pasa en nuestro país, no hay un buen empleo, tenemos situaciones donde los salarios se pueden equiparar al mínimo, donde personas con una formación académica, con una profesión, con una maestría, pero no pueden acceder a buenos salarios. Y hablamos de asesinatos y genocidio de líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, campesinos, dirigentes de partidos políticos de oposición. Creo que las estadísticas no muestran realmente los asesinatos que han pasado en Colombia. Tenemos... Creo en el movimiento sindical podemos hablar de más de 3.240 asesinatos durante todos estos años. Podemos hablar de esos líderes sociales que se han visto también el solo hecho de defender sus territorios, de hacer oposición a un gobierno, son asesinados, son estigmatizados, son discriminados. Esa es la situación que vivimos en el tema del liderazgo social. Prácticamente se constituye en que ser un líder social o un líder sindical en Colombia ya tiene estamos estigmatizados, o sea, podemos tener muchos problemas, amenazas, y creo que eso es muy preocupante y es bueno que todo el mundo lo conozca. ¿Cuáles fueron los orígenes que dieron a esas marchas del 2019? Tenemos el paquetazo, el famoso paquetazo de Duque del gobierno del presidente anterior, donde pretendía por unas reformas totalmente regresivas, afectaban prácticamente el bolsillo de las personas más vulnerables de nuestro país. Teníamos la educación, habían compromisos adquiridos de gobiernos anteriores donde no se había cumplido realmente con lo que se le había prometido a los estudiantes. Tuvimos a los jóvenes ahí al frente de esas marchas haciendo resistencia y exigiéndole al gobierno que tenían que cumplir con todos estos compromisos que habían adquirido en ese momento los gobiernos, tanto del turno como los anteriores. Matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros fue otra de las situaciones que originó ese estallido social, y el cumplimiento del proceso de paz que han pretendido hacerlo trizas. Es increíble cómo un país donde hemos sido víctimas de tanta violencia por el tema de las guerrillas y de los asesinatos de líderes, y que de alguna manera es el mismo Estado que está metido, los colombianos no pensemos que era más importante por lo menos tener un proceso de paz y lograr unas condiciones de más tranquilidad para todos y todas los colombianos. Fue un momento muy crítico, muy duro, saber que la gente en su mayoría no quiso
aprobar este proceso de paz. Pero salió adelante, hecho trizas, como sea, pero ahí estamos, y terminar con una violencia de más de 60 años, perpetuada, digamos, por las FARC, las guerrillas de las FARC, donde fui víctimas por todos los lados. Podemos hablar después de pandemia. Cuando hablamos en el momento de la pandemia, creo que ese fue un momento muy crítico para toda la sociedad en general. El mismo confinamiento y todo lo que esto conllevó. Creo que esto mostró ese momento coyuntural que vivía cada familia, donde en Colombia se pudo ver, visibilizar esa pobreza en la que vivían muchas personas. Y la muestra fueron esos trapos rojos que las personas sacaban en sus ventanas para decir: tengo hambre, yo no tengo alimentos. Creo que eso nos conmovió muchísimo a muchas personas. Eso es la realidad de nuestro país. O sea, que son de esas personas que viven con el día a día, con lo que viven. O sea, trabajan hoy para poder comer, medio comer hoy. Y creo que eso mostró la realidad de nuestro país. Veíamos ventanas con trapos rojos y decir: aquí necesitamos alimentos, ayúdenos. Fue un momento muy duro y muy crítico para los colombianos que vivían en ese estado de miseria absoluta. Bueno, tenemos unos retos grandes de este actual gobierno, del gobierno del cambio, que tenemos la esperanza de lograr cosas muy positivas para nuestro país, para los colombianos. Tenemos la propuesta de agricultura, es mirar al campesino y darle la mano y decirle: aquí estamos para ayudarle, aquí estamos nosotros defendiéndolos, aquí estamos defendiendo su producción, necesitamos que ustedes estén también con nosotros, colaborándonos con sus alimentos, que sabemos, creo que no sé si pasa, pero es muy común saber que los campesinos producen y que estos productos los venden a una miseria en el mercado, se los compran a peso, mientras que son revendidos, no sé, 20.000 pesos más, por ejemplo, un racimo de plátano. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia el campo, apoyar a los campesinos y mirar que ellos aseguran, ellos son los encargados de la seguridad alimentaria, también ayudan a la economía. Es muy importante que se den por lo menos proyectos o leyes que puedan determinar una mejor vida para los campesinos de Colombia, que las personas no tengan que desplazarse de sus campos hacia las ciudades, que ya estamos acumulados, donde ya hay tanta gente que no está produciendo y que muchas veces lo que genera, al no encontrar un medio de subsistencia en nuestras ciudades, entonces los jóvenes tienen que ponerse a delinquir, meterse a bandas que lo único que hacen es perjudicar y encrudecer más la violencia en la que estamos sometidos. El cambio climático también es un compromiso de este actual gobierno. El crecimiento económico, la educación, donde todas las personas puedan acceder a una educación gratuita o por lo menos asequible, para que tanto las personas que tienen menos oportunidades pues puedan acceder, y asimismo, si tienen una buena educación, pues por lo menos se dé la posibilidad de que puedan tener unos buenos empleos y unos salarios dignos para el sostenimiento propio y de sus familias. Una equidad, hablamos de equidad en todo sentido, hay demasiada desigualdad. Y ya les había explicado esa parte, el tema de gestión de riesgo de desastre, que también nos genera muchos problemas actualmente. Vivienda y desarrollo urbano es otra de las propuestas de este actual gobierno. Internacionalización,
desarrollo fiscal y gestión de las finanzas públicas, que esos recursos realmente vayan a los proyectos y que sea para el servicio general de una sociedad. El medio ambiente, también muy comprometidos con este tema, la protección social y el empleo, y el sector financiero, una manera de regulación. La salud. Tenemos en este momento una reforma a la salud que ha tenido demasiadas talanqueras, que prácticamente no ha tenido la suficiente acogida. Hay demasiada oposición. Tenemos un gobierno, pero no tenemos la mayoría en el Congreso. Entonces, considero que es importante un diálogo donde se sienten las partes a mirar qué es lo más conveniente para todos. Tenemos actualmente un sistema de salud donde no llega a todas las personas, colapsado totalmente, y es importante sentarse y mirar, construir esa sociedad. ¿Y cómo se hace esto? La única forma que nosotros podemos lograr una mejor manera de avanzar como sociedad es sentarnos y dialogar. Desde las diferencias se construye también. Esto es algo muy importante. Anticorrupción, tenemos un país, creo que somos noticia a nivel mundial con el tema de corrupción. Y eso es muy lamentable. Es un país muy rico, Colombia es un país maravilloso, de muchas oportunidades, pero creo que este tema de corrupción ha sido fatal para el mismo desarrollo y progreso de nuestro país y de nuestra sociedad. Desarrollo territorial y construcción de paz. A pesar de que se han firmado acuerdos con las guerrillas de la FARC, que fue uno de los más, el conflicto, digamos, más largo, 60 años, más de 60 años, tenemos otras guerrillas, tal ELN, tenemos otros grupos armados, al margen de la ley, que se dedican a la extorsión, al narcotráfico. Tenemos cantidad de situaciones que es difícil, no es imposible, pero creo que es un reto grande que tenemos como sociedad en este gobierno, tratar por lo menos de lograr traer y decirles, mire, vengan, que ese no es el camino no es este, no es la delincuencia, no es la extorsión, no es la forma de salir adelante como sociedad. La migración, brindarle mejores oportunidades a estas personas que llegan a nuestro país. Ellos también son humanos y necesitan también de nuestra solidaridad, tal como lo han hecho con nosotros los colombianos cuando hemos tenido que ir a otros lugares o otros países. Emprendimiento innovador, dar oportunidad a estas personas emprendedoras, pero que también que las personas puedan tener unas garantías de vivencia, que puedan tener todas las oportunidades, que puedan acceder a la salud, a sus prestaciones sociales, a todo aquello que nos identifica como nos identifica o nos puedan mirar desde esa perspectiva de la Constitución, cuando dijo vamos a hablar de dignidad, vamos a hablar de trabajo y vamos a hablar de solidaridad. Bueno, como ya les dije, tenemos una reforma laboral donde lo importante es que impere el trabajo digno y decente, fortalecer la garantía de estabilidad laboral, muchos contratos de prestación de servicio, donde las personas simplemente tienen empleo por 3 meses o es más, pueden tener hasta por mucho tiempo, pero no tienen todas las garantías. No hay un contrato de trabajo indefinido donde yo pueda sentirme tranquila y decir, puedo estar tranquila, yo no voy a perder mi empleo,
o si hay un cambio de gobierno, yo no voy a preocuparme porque yo puedo continuar ahí, yo puedo continuar. Pero ese es el tema, o sea, esas cuotas políticas que ante cada cambio de gobierno lo que hace es precisamente que esas personas que vienen trabajando así de esa manera, con contratos definidos, pues no permiten que tengan una estabilidad laboral, lo que permite también una incertidumbre a las personas, porque si yo no tengo un trabajo fijo, yo no puedo proyectarme al futuro, yo no puedo pensar si puedo adquirir una vivienda, yo no puedo pensar si puedo mejorar las condiciones para mi familia. Esto genera demasiada incertidumbre. Jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, que ya es un hecho, 42 horas, anteriormente 48 horas, y de forma gradual ir pensando en llegar, pues hasta llegar a las 42 horas de la jornada laboral. Enfoque diferencial de género, oportunidades que nos permitan más presencia en las mujeres, y de pronto esas brechas salariales que se dan, que son marcadas no solo en nuestro país, eso creo que es a nivel mundial donde se dan esas brechas de tema salarial. El trabajo doméstico y del cuidado. Creo que las personas que trabajan en el servicio doméstico siempre, toda la vida, han sido muy discriminadas laboralmente. Hace rato Colombia viene dando esa lucha para que estas personas puedan acceder con todas las garantías, puedan tener sus prestaciones sociales. La economía del cuidado es algo también que no se visibiliza, y no se ve cómo la economía, cómo contribuye esa persona, esa señora, esa ama de casa que está allí cuidando al enfermo, preparando los alimentos para aquellos que se van para la casa a trabajar, aquella persona, y sobre todo está en cabeza de mujeres, donde somos las encargadas de cuidar al enfermo, al niño, al anciano, a la persona que está ahí. Grandes retos, implementación del teletrabajo. Pareciera que dentro del mundo laboral el teletrabajo, y esto nos lo deja un poco más la pandemia, ya en Colombia estaba establecido el teletrabajo, pero no era muy común que se diera esta situación. Pues lo digo, en la empresa donde yo laboro, el 100% estaba laborando ahí, sentado en sus puestos de trabajo. Creo que las personas, si se le dan la oportunidad de elegir si quieren trabajar en sus lugares de trabajo o trabajar desde casa, pues tienen el derecho a elegir o no. Pero también estamos pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, en el movimiento sindical, ya no nos vemos, ya no está ese cara a cara donde nosotros podemos decir y abordar al compañero y explicarle por qué es importante que él esté, sindicalizado, por qué es importante la lucha sindical, por qué es importante que esté afiliado a un sindicato, por qué es importante luchar por las garantías laborales, porque es importante que mientras en un momento nosotros estamos acá en mesa de negociación, luchando por unos derechos, por unos nuevos derechos, por el otro lado estamos acá diciendo, ojo, acá luchando por más derechos y acá atajando para que los que ya hemos adquirido no nos los vayan a quitar. En esa función viven los sindicatos, los sindicalistas, estamos todo el tiempo entre adquirir nuevos derechos, pero también luchar y conservar que no nos arrebaten esos derechos que ya hemos conseguido. Bueno, compañeros, creo que hasta acá llega mi exposición. Si tienen preguntas, con todo gusto. Gracias, Liliana. Tenemos el micrófono por acá. ¿Alguien va a preguntar? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo muy claro? Ok, entonces un aplauso para la compañera Liliana. Gracias. Y continuamos entonces con la intervención del dirigente sindical y político argentino, señor Adolfo Aguirre Othman.
Actualmente secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA Autónoma, y exdiputado para la provincia de Buenos Aires. Compañero Adolfo, bienvenido a nuestro Congreso. ¿Vas a utilizar micrófono de solapa o este? Ok. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar, a aportar en este tercer Congreso Internacional, en esta bella ciudad de Valdivia, hermosa, y bueno, y a los compañeros y compañeras de la CUT de Chile, grandes amigos y amigas con las que estamos transitando el presente y el futuro del trabajo en distintas coyunturas. Bueno, yo había preparado en base al título hablar de cómo llegamos y cómo estábamos en el desafío que nos puso el COVID-19 y que nos dejó muchas coordenadas, muchos elementos que van a ser temas tanto para las ciencias políticas, para los cuadros de conducción de las organizaciones y obviamente para el sostenimiento del actual sistema capitalista, que va a tener su metamorfosis, porque nunca se va a ir de su base ideológica que tan bien le fue, y nosotros nunca nos vamos a ir del rol que tenemos como sindicatos en tanto y en cuanto que hemos nacido para defendernos y hemos nacido como herramientas defensivas, no hemos nacido como herramientas ofensivas. Eso lo hemos trasladado a otros capítulos de la historia. Pero lo cierto es que el sindicalismo nace como visión colectiva para defenderse. Nunca tuvo el rol de cubrir otros espacios que, por ejemplo, se fueron desarrollando en distintas instancias de la historia hasta llegar, digamos, al rol que juegan los estados, ¿no?, que hoy también están en disputa. ¿Qué es lo que yo diría del COVID-19, aparte del desorden que generó sobre el orden que conocíamos, sea estemos bien o estemos mal, pero había un orden? En primer lugar, que fue el catalizador de que podamos visibilizar una cantidad de cosas que estaban ocultas en la mirada que podíamos tener desde donde estábamos organizados o desde donde habitábamos, porque se convirtió en un tema mundial y no todos tenemos las posibilidades de ver cómo está el mundo, sino que vemos lo que está más cercano y por otro lado podemos ver lo que está en la situación regional y por información que percibimos imaginamos cómo está en distintos lugares del mundo. Pero lo cierto es que visibilizó el nivel de cómo estaba el mundo del trabajo en el planeta, y fundamentalmente, para no irnos al planeta, hablemos de la región nuestra, pero visibilizó que por lo menos estamos en 3 formas de producción conviviendo en el tiempo actual.
una forma de producción precapitalista que llega hasta la esclavitud, pero que convive en la actualidad. Una forma de producción fordista que todavía se mantiene en algunos aspectos y es por donde se organizó el sindicalismo que hoy conocemos. Y se aceleró con el COVID-19 lo que iba a pasar dentro de 15 años, se aceleró, que es la cuarta revolución industrial, o lo que se conoce como 4.0, o el avance y la convivencia entre algoritmos y inteligencia artificial, que se adelantó por el tema de que se activaron las plataformas y bueno, conmocionó el mundo del trabajo actual cuando por la aparición del COVID-19 parte de la producción pasó a hacerse no desde las unidades de trabajo, sino desde un esquema particular, o sea, lo que se conoce trabajar desde la casa, el teletrabajo, etcétera. O sea, se adelantó algo que iba a pasar más adelante, pero el COVID-19 lo aceleró y conmocionó al mundo del trabajo a nivel global y provocó, digamos, ponernos a trabajar en cómo nos organizamos con este lío. O sea, formados sindical y políticamente para desarrollarnos en unidades de trabajo, en donde está lo colectivo, a pasar a convivir una vez resuelto en los aspectos, digamos, de tapaboca, ¿no?, el tema COVID-19, volvemos a las unidades de trabajo, pero ya muchos compañeros y compañeras están ubicados en otro esquema de trabajo que ya está, por ejemplo, en el caso de la Argentina, con su propia ley de teletrabajo, y que son mucha gente, que conmociona al sindicalismo porque tenemos que pensar cómo sindicalizar a una persona que ya no está más en la unidad de trabajo y que el sector de producción ya está adecuado para convivir con esa característica. O sea, una parte en la fábrica, por así decirlo, o en la oficina, y otra parte importante que no viene más ni a la oficina ni a la fábrica, sino que trabaja con, nosotros le llamamos teletrabajo. Entonces, digo, primer punto para anotar, no digo para tenerlo resuelto, sino para anotarlo. La metamorfosis que generó una cuestión sanitaria en el mundo del trabajo. Lo otro es cómo afectó en un orden global donde se perdieron muchas cuestiones nacionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que por lo menos para mí, la caída del muro de Berlín no fue un dato geopolítico nada más, sino que fue el desenchufe de la Guerra Fría por parte de los ganadores y un planeamiento de los ganadores para acelerar un proceso donde desconectaban una serie de ítems que tenía el sector ganador, en este caso encabezado por Estados Unidos, y para poner un nombre, Estados Unidos e Inglaterra, que si lo traemos al presente, o el Reino Unido, si lo traemos al presente, vuelven a ser actores protagónicos importantes de lo que está pasando en la actualidad, que ahora voy a, en algún momento, abordar. Pero para poner un nombre, Ronald Reagan y Thatcher, y Margaret Thatcher, fueron los guionistas del desenchufe, por ejemplo, de los estados de bienestar, que jugaban un rol
distributivo por un lado, pero por otro lado jugaron un rol de freno para que avancen más países hacia el comunismo, o sea, en la disputa de la Guerra Fría. Al desfinanciar al bloque socialista, al provocar el desfinanciamiento con la supuesta guerra de las galaxias, termina, digamos, lo que se conoció como la caída del muro de Berlín, que sería el título, pero se empieza el avance del ganador de la Guerra Fría, que plantea varias tesis, que hasta que compramos los libros ya estaban avanzadas las tesis, que en primer lugar apunta a los estados mínimos. Algunos arriesgaron al fin de la historia, pero bueno, como que hubo una elaboración y una construcción teórica de un ganador de lo que conocimos como Guerra Fría y que avanzó, bueno, a todo lo que conocimos. Y que tuvimos también una metamorfosis en aquel momento, llámese década del 90, consenso de Washington y cómo se aplicó en nuestros territorios. En ese esquema, digamos, yo lo tomaría como una sucesión de derrotas del movimiento sindical y del movimiento popular, con alternancia de gobiernos, y yo lo pongo como alternancia para no confundir lo que significan las relaciones de fuerza. O sea, lo nuestro es el poder sindical, relaciones de fuerza y la lucha de clase continúa. Si no, nos confundimos y creemos que una alternancia de gobierno es la solución, cuando en realidad es simplemente una alternancia de gobierno en un mismo sistema, que puede ser para recuperar algunos derechos que perdimos en la alternancia anterior, pero no es para transformar, y tampoco es para emanciparse, y tampoco es para convertir que la relación capital-trabajo es 50% para el capital y 50% para el trabajo. Eso sería una revolución. Hoy podemos estar diciendo que 80% se lleva el capital y 20% queda distribuido en la relación capital-trabajo del lado del trabajo. Por eso decía que convivimos en 3 sistemas de producción que están reconocidos. O sea, hay una economía formal, también hay una economía informal. O sea, Louis Vuitton, la empresa, manda a China a hacer 200.000 carteras que se venden y se hace fila ahí cerca del Arco del Triunfo en París, pero los chinos también hacen otras 200.000 que se venden en los puntos turísticos del Vaticano, por ejemplo. Y se promueve una migración, porque si han visto documentales o han ido, no son la gente de Roma las que vende las carteras en la economía informal, o sea, en el puesto turístico, sino son migrantes africanos. Pero lo que quiero decir es que conviven 2 economías, una que se conoce como formal, la que pide Louis Vuitton, y otra economía que es informal, que la manejará alguien, pero es la misma cartera. Una vale $200.000, supongamos, y otra valdrá menos, pero es la misma cartera. O sea, el capitalismo ha tenido su metamorfosis y sus velocidades. Y nuestras organizaciones han tenido su lentitud y su esquema de defensa, pero que ha acumulado una cantidad de derrotas importantes. O sea, si tenemos que verlas y contarlas, son derrotas importantes. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones de los sectores de autonomías que deberían ser estratégicas de los estados. Electricidad, agua, son derechos humanos. No pueden ser privados. No pueden ser mercancías. Está reconocido ya que son derechos humanos. Bueno, el agua ni hablar, porque el 80% del cuerpo es agua, así que no puede depender de cuánta plata tengo para vivir. Si estamos así, estamos en un problema, casi diría científico. Entonces,
El tema de cómo nos organizamos en la pandemia, primero, asumiendo la fragilidad del cachorro humano, o sea que frágil somos, que este bichito enloqueció al planeta. Y no sé cómo se dice acá, pero nosotros decimos así, y despelotó todo, armó un despelote. Porque pasar de los afectos, de te quiero, de tiene la palabra el compañero, la compañera, aplausos, un orden, para ponerle un título, un orden de, bueno, mañana hago esto, hago mis 8 o 10 o 12 horas de trabajo, vuelvo a mi casa, la reproducción de la especie, no sé, todo lo que hacemos todo. De repente, a estar encerrado y no saber, y esperando que nos digan qué hay que hacer, porque no sabíamos individualmente, unos días y días, y después se planificaba, según la Organización Mundial de la Salud, que esto iba a llevar mucho tiempo. Bueno, primero, quedamos superados de los afectos, o sea, estar todo el día encerrado en una casa, que era una cuestión que cumplía el rol de reproducir el orden por el que fuimos formados, familia, núcleo, los afectos, pero ya organizado en que una parte es en la crianza o en la casa y otra parte es en el trabajo, como lo resolvió el arquitecto Le Corbusier, que definió las 24 horas en dónde habitar, dónde trabajar y dónde consumir. O sea, era 8, 8, 8, 3 por 8, 24. Bueno, en la pandemia pasó a ser 24 encerrado en una casa. Y viendo cómo se organizaba y se desarrollaba el tema del trabajo, que es donde se aceleró la cuarta revolución industrial, que la pensábamos más adelante, en una transición. Y es donde se desarrolló y se visibilizó qué capacidades tenían los estados según el poder que tenían. Porque al desenchufarse e ir a estados mínimos y que mandaba el mercado las reglas de juego de una sociedad, quedamos mayoritariamente la clase trabajadora, tenga empleo o no tenga empleo, vinculada a un capitalismo de ultraconsumo, porque hasta la felicidad habría que ir a hacer fila para comprarla, cuando en realidad siempre fue una creación y una búsqueda filosófica del ser humano, sea hombre o mujer, pero era tal la conexión con una nueva mercancía que ya había armado el capitalismo, que es el uso de datos de la humanidad, que todos estamos como locos durante el día tratando de pasar la información de nuestros datos personales a un algoritmo que los fue almacenando en el tiempo y hoy lo convirtió en una mercancía donde el capitalismo actual no necesita estar bajo ningún esquema judicial ni tampoco bajo ningún esquema impositivo, porque habla directamente con cada sujeto de la humanidad, no es que habla con un lugar avanzado del planeta. Habla con el lugar más desprotegido del planeta, el algoritmo, acopiando la información que libremente le pasa a cada sujeto de la humanidad actual. Porque hay necesidades que se han incrementado. Qué sé yo, que alguien quiere contar que está hablando con un gato y lo quiere subir como información al algoritmo. O sea, lo quiere mostrar. O que hizo 2 cuadras acá y necesita difundir que está caminando a 2 cuadras de acá. Y eso se convirtieron en datos. Y los datos hoy son la nueva mercancía que tiene el capitalismo. O sea, puede venderle, Valdivia le puede vender por la acumulación de datos, información del estado de salud de cada una de las personas que habitan en Valdivia a una empresa australiana. Y esa empresa australiana conecta al otro día y dice que va a invertir en Valdivia porque ha detectado que hay mucha gente que no duerme bien a la noche y que tienen la solución. Bueno, eso se tienen que pagar. Y desde ahí es donde encontramos estas cosas raras
que en la metamorfosis del capitalismo se han desarrollado y que convivimos todos. Y no tienen que pasar por una organización sindical, ni un partido político, ni por ningún lado, porque cada uno lo hace desde su casa o desde el lugar donde esté. Lo puede hacer de una plaza. De informarle que hoy está en un estado depresivo. Y al rato le va a aparecer una información de qué tiene que hacer si está depresiva o triste la persona en ese momento del día. O sea, es una cuestión muy superadora a la que conocimos y en la que nos formamos. Bueno, en la pandemia eso se aceleró. Las legislaciones del mundo, inclusive la OIT, tienen que acelerarse. En el año 2025 se tiene que hacer un convenio sobre plataforma, porque no se sabe cómo interactuar con eso. Hoy no se sabe, no hay dirigente sindical, sea alemán, sea francés, que ahí es donde se hizo la Revolución Francesa, sea de Estados Unidos, si les gusta Estados Unidos, sea de China. No hay dirigente hoy que pueda gravitar con la velocidad que puso la pandemia, por necesidad, por un lado, tanto sanitaria, pero por otro lado, de dominio, de concentración de riqueza en el mundo, donde no se puede desenchufar. O sea, el capitalismo tampoco se puede desenchufar. O sea, tiene metamorfosis, tiene esquemas de concentración y tiene esquemas de castigos. O sea, en términos de relaciones de fuerza, tiene una velocidad que nosotros no tenemos. Es más, tiene unos gustos que nosotros a veces admiramos. O sea, tiene más atractivo los gustos de las marcas que tiene el capitalismo que la creación estética que puede tener el poder popular. Y si no, podemos ir a las pruebas de que, por ejemplo, en los shopping de Brasil, los pibes que andan en patineta, que de por sí mayoritariamente son por pigmentación negros, no por cuestiones de raza, son fanáticos de las principales marcas que están en los shopping. Y la respuesta de las oligarquías brasileñas es poner cordones de seguridad para que no se acerquen los pibes, que mayoritariamente por pigmentación son negros, pero la estigmatización lo que hace es ponerlos a distancia, pero esos pibes que manejan celular, son youtubers, tienen un nivel de información mundial superior a los que están comprando en los shopping, conocen más de las marcas que les gustan y son marcas inaccesibles para ellos, pero que están dentro del shopping. O sea, Harley Davidson, esos pibes manejan mucha información y quisieran tener eso. Los relojes, esos grandotes que se ponen, son de marcas que no las generó el poder popular, sino las generó el gusto del capitalismo, ¿no? O sea, cómo trabajar el gusto. Que compiten palmo a palmo Estados Unidos y China como dos grandes bloques para generar un tipo de cultura que está basada en el gusto. O sea, de buen gusto, muy agradable, pero hay que hacer fila para comprarlo y hay que tener para comprarlo. Y ahí se reproduce todo. Entonces, digo todo esto para salirnos de que acá no ha pasado nada. Acá estamos ante varios años por delante sin saber todavía el efecto psicológico que ha dejado este desorden. O sea, nos sacamos el tapaboca, nos dejó un despelote infernal, estamos igual como antes de la pandemia, o sea, dependemos de un salario, pero desordenó las infancias con el corte de la escolaridad, eso va a traer consecuencias. Despelotó todo el tema de que nos pasamos de vuelta de afectos, estar todo el día encerrado en una casa, nos armó un desorden. Y en el tema del trabajo, como que cayó algo muy fuerte, que hay tela para cortar todavía. Hay tela para cortar. Primero, si yo, o por lo menos con mi tesis, que digo que hay tres
esquemas de producción al mismo tiempo. Uno que llega hasta la esclavitud, y tengamos en cuenta que el sexto país imaginario más grande del planeta son los migrantes, que están superando los 1.000 millones de personas que se mueven un poquito, y otros que ya se mueven, y los que se van a mover, porque en un esquema guerrerista mundial, en algún momento va a llegar la factura al norte. O sea, el sur puso ya todo lo que se podía poner, no se desarrolló en estos últimos 40 años desde el Consenso de Washington, porque quedó como región en el mapa mundial de economías primarias, muy pocas industrias, muy poca manufactura, crecimiento de oligarquías, no al estilo como estudiábamos en la década del 70, sino oligarquías regionales, o sea, estudiadas por satélites, dónde están las riquezas en el mundo, y donde hay gas son oligarquía del gas, donde hay litio son oligarquías del litio, donde hay soja son oligarquías agroexportadoras de materias primas, soja. Esas oligarquías no son ideológicamente al estilo si son republicanos o demócratas, no. Ponen dinero como Slim en México, en el PRD, en el PRI, en todos lados, y el que gana, gana, y la oligarquía continúa. Y acá, en el caso de Argentina, son oligarquías que financian para que llegue Macri o Milei, u oligarquías que financian para que llegue Massa, según las conveniencias que tengan o el pulso mundial que haya del desarrollo de sus ganancias. O sea, no nos comamos que hay que hablar de los gobiernos. Centremos bien que hay que hablar de que la vida continúa con determinadas gamas de derechos, determinados vínculos hacia lo que significa la felicidad en este tiempo, que no es la misma que en la época de las películas románticas de verano del 42, no tiene nada que ver. O sea, estamos ante otra humanidad, porque pasaron cosas. Entonces, hablemos más de lo que le pasa a la clase trabajadora y no de lo que puedan hacer o no los gobiernos en alternancia, porque lo que hay que estudiar es qué hacen las oligarquías de esas regiones donde hay determinadas riquezas que conviven en un esquema de globalización. O sea, que a quién le importa quién gana en una región donde hay determinadas riquezas si van a manejar al que gana y al que pierde. Y nosotros, en una versión progresista, analizamos la cuestión de lo mínimo que hay en la economía, que es el manejo del Estado. Porque desde el Consenso de Washington, el manejo de los Estados no gravitan en la economía si no tienen empresas públicas. No gravitan en la economía si no tienen poderío de la clase trabajadora. Y si vamos a la densidad sindical que tiene la clase trabajadora hoy en el mundo, es menor a lo que está como clase trabajadora en el esquema precapitalista, en el desempleo, en 20 formas de contratación, en la precarización, en vivir con $1 por día, $2 por día, y si lo pueden ver acá, en África y en Europa por el nivel de migración. Eso es lo que hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que dejó la pandemia? Primero, bueno, ¿quién tuvo condiciones acumuladas de un sector público sanitario o de salud para dar respuesta a una pandemia? Ese es el primer dato. ¿Y por qué es lo importante de lo público? Que la salud debe ser pública y gratuita y no puede ser una mercancía. ¿Cuánto tenés y qué salud podés tener? Porque eso es casi una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera. Entonces es un derecho universal. Nadie tiene que decir cuánta plata tiene para tener acceso a una salud de calidad. Lo mismo a una educación de calidad. Y más, ese es otro dato que deja la pandemia, la velocidad que le puso al conocimiento. Acá persona desinformada, casi podríamos decir que es un muerto con los ojos abiertos.
¿Por qué? Porque la información lleva a tomar buenas decisiones. Y el lío que hay hoy en el mundo es que persona desinformada, o sea, que no sea informada por internet, sino persona desinformada, tiene dificultades para tomar decisiones. Si tiene dificultades para tomar decisiones, tiene dificultades para conducir a un colectivo. Y si tiene dificultades para conducir, estamos en otro lío. Porque la gran disputa hoy es quién orienta la conducción de este proceso. Si la orienta Israel, con el genocidio que está haciendo en Gaza, si la orienta Joe Biden, con el nivel de locura que están desarrollando, si la orienta, digamos, el guerrerismo, si la orienta la paz, la compañera habló, obviamente que me vuelco por ese lado, de un mundo en paz, en diálogo, en diplomacia. Nunca puedo afirmar que la salida de esta etapa de la humanidad sea nos matamos todos. No lo puedo asumir eso. Pero estamos en esa fase. ¿Por qué? Porque lo que se está disputando es tesis que cayeron. Una de las tesis que cayó es la energía solar y eólica, que nadie está invirtiendo, pues se está cayendo a pedazos. Y otra cosa que surgió con la guerra entre Rusia y Ucrania es que se liberó el tema de que vamos por 20 o 30 años más de recursos fósiles. Entonces, y el ataque a Siria, el ataque a Gaza, debajo de Gaza hay gas. O sea, como que se combinan muchas cosas. Entonces ahí me parece que el presente y el futuro del trabajo tiene una dimensión en este tiempo donde tenemos que ver cómo hay una transición justa entre lo que quedó del fordismo hacia algoritmos, inteligencia artificial, y si eso es otro poderío unipolar en lo global o podemos avanzar en soberanías tecnológicas para una transición justa con políticas industriales, soberanía tecnológica y trabajo de calidad en los países donde habitamos. Ese me parece a mí que es el desafío, pero no es un desafío verbal. Casi diría que hay muertos de los dos lados. Hay muertos de los dos lados. Y ahí es donde me parece que tenemos que parar nosotros un sindicalismo con otra intensidad, ecléptico, o sea, que sepa que hay unidades de trabajo todavía vigentes, que sepa que la mayoría de la clase está en el desempleo, en la precarización o en la migración, y que hay una convivencia con algoritmos, inteligencia artificial, automatización, robótica, etcétera, que no es que va a venir, ya está entre nosotros. ¿Y qué respuesta tenemos desde el sindicalismo en ese sentido? Y me parece que ahí es donde hay que ubicar a los cuadros de conducción, a las personas que les interesa, es muy atractivo. Y que es por donde va a pasar el presente y el futuro del trabajo y las organizaciones sindicales, con un tipo de poder que es distinto al que tuvimos en los últimos 60, 70 años. Para mí el poder de hoy va a ser ecléptico. Va a haber mucha gente en sus casas, va a haber mucha gente en las unidades de trabajo y va a haber mucha gente, y yo diría muchísima gente, donde el capitalismo va a querer hacerle pagar el costo de esta crisis con sociedades empobrecidas. Y no estoy haciendo cuestiones que duelan, estoy queriendo poner datos para que analicemos en esta posibilidad de intercambiar en este tiempo. Y obviamente ningún sector que ganó en estos últimos 40 años quiere pagar los costos de nada, o sea, ni quiere poner más recursos para resolver cuestiones de la humanidad y al contrario, quieren concentrar más riqueza. O sea, si son el 1% del mundo que concentran las riquezas, el 50% de la economía mundial, tranquilamente quieren seguir manteniendo eso. Y que los costos los paguen sociedades descartables. Y está ocurriendo hoy.
está ocurriendo hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Y termino con esto, porque ya me entusiasmé. ¿Qué es lo que pasa psicológicamente en los sujetos que viven determinada etapa de la historia? Es que naturalizan lo que pasa. Y ahí hay un punto que lo quiero combinar con la pandemia, que en la pandemia estuvimos como esperando que nos den orientaciones sanitarias de qué es lo que había que hacer para salir de ese lío. En el tramo de la naturalización, y esto no tiene nada que ver con uy cuánto sé, sino qué percibo de lo que estoy viendo. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué huelo? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar? El desempleo, la informalidad no se puede naturalizar. Es la principal derrota que está teniendo el movimiento sindical en el planeta. No se puede naturalizar en una misma vía pública que la persona que va por la vereda de enfrente tiene trabajo con todos los derechos, salario garantizado, etcétera, y el que va por esta vereda en una misma vía pública está viendo si saca algo de un tacho de basura para venderlo o algo por el estilo. No, eso es insoportable. Si ese es el camino de que no se puede hacer nada, no tiene sentido la ciencia política, porque justamente el objetivo de la ciencia política, de la formación política, etcétera, es la transformación, la emancipación. O el título, la lucha. Bueno, yo no puedo naturalizar que en un lugar, por ejemplo, el país donde yo habito, Argentina, con la riqueza que hay, en una misma vía pública vaya uno que todos los meses cobra un salario y el que va enfrente, que es de mi clase, naturalizarlo, que esa persona no se incluye, no va a poder incluirse nunca. Entonces tampoco puedo respetar los discursos de Naciones Unidas de los objetivos de desarrollo sostenible, porque tengo que decir, eso es un cuento chino, es un verso total, que lo financia inclusive los que están bombardeando Gaza, donde están matando las infancias, que es lo más bello que pueda haber para cualquier sujeto que tenga 2 dedos en la frente. No lo puedo aceptar, que financian las principales ONG que nos vienen a hablar a nosotros de lo que tendríamos que hacer. Entonces digo, acá hay que ser claro en esto. Y el otro dato es geopolítico, o sea, nosotros estamos en el sur de América, no estamos en un lugar cualquiera. El sur de América va a jugar un papel importante en un mundo multipolar. Y más importante si el 19 de noviembre gana Sergio Massa en la Argentina, donde va a surgir una alianza muy interesante, por lo menos en materia de derecho, en materia de democracia, contra el fascismo, etcétera, entre Brasil y Argentina, y obviamente que esperamos que en Chile también haya una remontada, ¿no? Más allá de Katz, más allá de apruebo o no apruebo, más allá de la constituyente como quedó, que haya una remontada y la esperanza, por lo menos en la Argentina que nosotros tenemos, es que el sindicalismo tiene que ser sociopolítico, no solamente defensivo. Tenemos opinión de todos los temas, de lo que quieras. Cambio climático, opinamos de todo. Pero no solamente de ropa de trabajo, 8 horas, salario, sino sociopolítico. Y yo invito, convido y promuevo que todo trabajador, trabajadora es una pedagoga o un pedagogo porque tiene altos conocimientos de por lo menos imaginar qué queremos que pase en el lugar que habitamos. En el lugar que habitamos. Con eso es un aporte a la transformación mundial. Así que bueno, lo dejo por ahí. Juan, por favor, Gloria. Gloria. Gloria a Dios. ¿Compañeros, alguna pregunta? Ok. Aló. Hola, buenos días a todos los presentes.
Adolfo, me gustó tu charla, digamos. Yo quería preguntarte, y porque fue una pincelada que diste sobre la situación de, en este caso, de Milei, que está ahí peleando con Massa en Argentina, pero me gustaría saber cómo están ustedes preparados como sindicalistas en Argentina, cuál es la impronta que tienen, el estado de alerta en que están, sabiendo que Milei ha hecho algunos cariñitos por ahí, hemos visto en noticias algunos cariñitos aparte del sindicalismo en Argentina. Eso me gustaría preguntarte porque igual nos llevaste a pasear por Europa, por las guerras que hay y por toda la situación, por todo el COVID, que el COVID está volviendo potente. Pues nosotros somos trabajadores de la salud, la parte de las personas que estamos en esta corrida de sillas. Pero me gustaría saber eso, la impronta que tienen ustedes como sindicalistas, cómo están preparados ante la posible arremetida de Milei, que prácticamente se está disparando en las patas solo, por todas las tonteras que ha dicho igual. Pero me gustaría saber eso, en qué estado de alerta están los sindicalistas, siendo que también ahí les soban el lomo a algunos y otros están en tu parada que tú diste parte a conocer. Eso me gustaría saber. Hola, ahí está, hola. Bueno, ahí digamos como que entre lo que fueron las primarias se ordenó una parte de la competencia. Lo del gobierno nuestro, que las tres centrales sindicales apoyamos al gobierno actual y lo criticamos. Algunos más, otros menos. Nosotros mucho más. A Alberto Fernández.